Muy buenos días, mis amados. Después de haber estado revisando la doctrina de bautismos, según el libro de Hebreos, nos corresponde hoy observar y revisar el tema ahora sí propiamente del bautismo bíblico, del que nos enseñó Jesús en la Gran Comisión, del que nos enseñó el apóstol Pablo también en el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 5, cuando decía: un Señor, una fe, un bautismo, cuando nos hablaba de la unidad de la fe. Estaremos hablando en un par de sesiones, tratando de poder encontrar las prácticas para nuestros días en torno al tema del bautismo bíblico. Y como en todos los estudios pasados, nuestra cápsula o nuestra enseñanza espiritual y el soporte debe darnos sustento doctrinal, todo amparado no a una opinión humana, sino a lo que la palabra del Señor nos dice. Será ella la que nos dará el confort a la doctrina, y será ella la que nos está dirigiendo nuestros pasos para usted y yo poder cimentar este conocimiento de acuerdo a la palabra del Señor. Para poder hacer un buen esquema del estudio que nos he solicitado en este día, vamos a estar lanzando algunas preguntas al tema en función. Recordemos que el tema viene a ser el bautismo bíblico, el bautismo que es para nuestros días hoy. Y para poder hacer una excelente discusión del tema, entonces vamos a lanzar algunas preguntas muy importantes a este tema. Por ejemplo, la primera pregunta que vamos a estar lanzando es: ¿para quién es el bautismo bíblico? Debido a que ya sabemos lo que la palabra bautismo es, la hemos repetido en cada una de las sesiones, la hemos ido repitiendo y voy a repetirlo una vez más. Un bautismo, la expresión, es una inmersión en agua, es una inmersión total en el agua. Pero la pregunta inicial que vamos a generar y que vamos a producir hoy es: ¿para quién es el bautismo? ¿Para quién es el bautismo bíblico? Vamos a estar hoy revisando el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Jesús allí está dejándonos la gran comisión. Y miren lo que Jesús allí dice: y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando usted y yo tomamos este pasaje bíblico y lo revisamos y miramos algunas palabras claves que están en él, vamos a descubrir allí que Jesús nos está dando primeramente la enseñanza para quién era el bautismo que él en ese momento estaba impartiendo, estaba dejando a sus discípulos para que ellos pudieran enseñarlo y también aplicárselo a las personas de aquel entonces cuando él lo estaba dando. Jesús es bien claro donde dice ir por todo el mundo. El bautismo bíblico, el bautismo que está trayendo Jesús acá en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, era un bautismo que era para todas las gentes, para todo el mundo, para judíos, para gentiles. Recordemos que los otros bautismos que estuvimos revisando en sesiones pasadas, como el bautismo de Juan, fue un bautismo que fue impartido solamente a los judíos. O el bautismo del Espíritu Santo lo recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. Pero el bautismo que traía ahora Jesús para el tiempo, el periodo de la gracia, era un bautismo para todas las personas que estuvieran en la capacidad de poder obedecerlo. Este bautismo era impartido a personas que podían comprender cuál era su condición y entender el significado que esta inmersión traía y también sus condiciones. Eso Jesús mismo también nos lo está enseñando ahí donde dice: el que creyere.
Cuando leemos también el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, ese día fue el primer día que este bautismo se le anunció y se le aplicó a las personas. En Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando la iglesia empezó su curso en este mundo. Y el apóstol Pedro les dice a las personas que estaban oyendo, un auditorio judío, porque el reino empezó a ser predicado en la ciudad de Jerusalén. Y después del apóstol Pedro estar predicando y de las personas que estaban escuchando poder suavizar y quebrantar su corazón, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícen en cada uno de vosotros. Vea que ahí las personas que estaban escuchando el evangelio de Jesús eran personas que comprendían cuál era su condición y que también estaban listas a oír cuál era la condición que aquello traía de lo que estaban oyendo. Una primera condición para poder obedecer el evangelio, bueno, había que creer, era necesario creer en Jesús de Nazaret, era necesario arrepentirse de todos los pecados. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, en el capítulo 10, versículo 9, nos habla de otra condición importante para poder obedecer, lo que era la confesión de fe, o sea, reconocer a Jesús como Señor. Cuando ahí nos dice en el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Algunos grupos religiosos en nuestros días han erosionado grandemente los pasajes bíblicos y la sumatoria de esos pasajes bíblicos en la obediencia del evangelio. Han individualizado los pasajes de tal modo que algunos han tomado, por ejemplo, y han llegado y han tratado de esquematizar su propia doctrina de salvación y le han dicho a la gente: si usted quiere ser salvo, por ejemplo, solamente crea, o solamente arrepiéntase, o solamente bautícese. Sin embargo, cuando usted y yo llegamos y tomamos la escritura y hacemos la sumatoria normal de los pasajes bíblicos con respecto a la obediencia del evangelio, dentro de las condiciones que están, será necesario en un determinado momento oír el evangelio primeramente, debido a que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Pero también es necesario creer, es necesario tener fe en Jesús. La palabra fe es sinónimo de creer, según lo dice el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15. También vamos poniendo otra sumatoria a eso. La palabra ahí: es necesario arrepentirnos de nuestros pecados. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, ya lo leímos. Y Romanos, capítulo 10, versículo 9, nos habla de esa maravillosa confesión de fe que hacemos, reconociendo que Jesús viene o vendrá a ser Señor de nuestras vidas. Eso entonces nos va a poder permitir a nosotros poder accesar al bautismo. Palabra entonces que es importante aplicarlo dentro de este plan de salvación. Algunos muchas veces llegan hasta ahí, pero después de ese proceso sigue ese plan maravilloso de santificación diario, cada día que usted y yo tenemos que incorporar en nuestra vida después de haberle entonces a Él obedecido en una forma plena. Llama la atención, cuando usted y yo revisamos esto, nos damos cuenta que esta condición, las personas que pueden llegar y se les puede impartir el bautismo, son personas que necesitan tener la comprensión primeramente de que son pecadoras. Tienen que tener la comprensión de las condiciones que el bautismo trae, tanto las previas y las posteriores.
Es importante entonces, cuando usted y yo llegamos y tenemos esa comprensión, vamos fácilmente a definir que el bautismo no es para un niño, por ejemplo. Un niño es incapaz. Un infante es incapaz de poder manejar estos requisitos que el bautismo solicita, que el bautismo bíblico solicita. Un bebé no puede arrepentirse de sus pecados, puestos que no los tiene. Un bebé no puede creer, porque no tiene ni la comprensión ni el concepto de eso. La persona entonces que se le va a impartir el bautismo es una persona que tiene que comprender su condición de pecador y estar dispuesto a someterse al cambio que éste trae. Vamos a ir al libro de los Hechos. Tenemos un ejemplo maravilloso ahí en el capítulo 8, versículo desde el 26 hasta el 40 está la historia. Es la historia de Felipe y el eunuco, el etíope. El ángel del Señor le habla a Felipe y le dice: júntate a ese carro, ahí va una persona que necesita oír el evangelio. Ahí va el etíope, iba el eunuco, quien era funcionario de la reina de Candace, reina de los etíopes. Y este personaje era un personaje religioso importante, había llegado a Jerusalén a adorar. Y él estaba sobre los tesoros y al cuidado de todos los bienes de aquella reina de Candace. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate a ese carro, ahí va un instrumento importante para la predicación del evangelio. El personaje iba leyendo al profeta Isaías. Y en el versículo 34, propiamente, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Iba leyendo al profeta Isaías, iba con las escrituras allí, iba firme estudiando la palabra de Dios, estudiando las escrituras, pero no tenía la comprensión. Y en esa ocasión es puesto Felipe como instrumento maravilloso para la predicación del evangelio. Dice el versículo 35 que partiendo desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció? ¿Qué es el evangelio de Jesús? Son las buenas nuevas de salvación. El evangelio es la vida de Jesús. Desde su nacimiento, ese Jesús en profecía, desde su nacimiento. Jesús en este mundo, su ministerio. Jesús en este mundo, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, el evangelio de Cristo. Es lo que el hombre necesita oír. Es lo que va a producir fe en el hombre, en el ser humano. Dice que le anunció el evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Y cuando el evangelio es anunciado, también se muestra la forma de cómo debe ser obedecido. Por eso, en el versículo 37, cuando él hace la pregunta y cuando él dice: ¿aquí hay agua? Vea que quien hace la pregunta y dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando dice: aquí hay agua, quien hace eso es el eunuco. Es el que emite esa expresión. O sea, ya Felipe a él le había hablado la forma de cómo el evangelio debía ser obedecido. Cuando el evangelio se predica, es necesario y es menester hablarles a las personas de cómo el evangelio debe ser obedecido. ¿Cuáles son las cláusulas? ¿Cuáles son las condiciones para que este evangelio maravilloso sea obedecido?
Definitivamente le tuvo que decir, debes oírlo. Bueno, iba oyéndolo. Debes creer en Jesús de Nazaret, debes arrepentirte de todos tus pecados, debes hacer una confesión de fe, pero también debes ir a las aguas bautismales. Debes ser santo después de salir de allí todos los días de su vida y buscar la felicidad del Dios de los cielos. Por eso Felipe, cuando llega en el versículo 37, tiene la autoridad de decirle, si crees de todo corazón, bien puede ser algo que ya lo había enseñado. Y él mismo allí dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, emitió la confesión de fe. El proceso de la obediencia para poder llegar a estar en una conexión con el Dios de los cielos a través de obedecer el Evangelio de Jesús. Este bautismo bíblico, el cual estamos trabajando, y vamos a tener otra sesión de este tema, viene a ser el bautismo bíblico, viene a ser el fin para uno que estuvo oyendo el Evangelio, para uno que quiso en un determinado momento convertir su corazón. El fin de ser un oyente y convertirse en una persona que ha entregado su vida al Dios de los cielos. Pero también le llamo a esto, es el fin de un principio. ¿Por qué? Porque es el principio para uno que allí, cuando sale de las aguas bautismales, es el principio para uno que empieza a ser discípulo. Hay personas que creen que el bautismo es el fin del, por decir así, del cristiano, que ese es el todo, que esa es la culminación máxima. Y entonces dejan de trabajar porque ya se bautizaron, entonces dejan de trabajar en su vida espiritual porque creen que esa es la finalidad de aquel que obedece a Jesucristo. Es apenas el principio. Es el fin de un proceso. Cuando usted y yo somos oyentes y nos hacemos conversos, es el fin de ese inicio. Pero es el inicio apenas de nuestro discipulado para parecernos a Cristo. Por eso yo le llamo a este proceso que es el fin de un principio. ¿Por qué? Porque ahí apenas usted inicia la carrera e inicia su proceso para poder llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo. Felipe tuvo la capacidad de enseñar el Evangelio de Jesús. Felipe tuvo la capacidad de presentar las cláusulas y las condiciones para todos aquellos que están listos para obedecer el Evangelio de Jesús. Y se lo repito una vez más, lo he repetido en 2 ocasiones, pero esto es muy importante. Para poder llegar y que el bautismo bíblico sea impartido en los hombres, en los seres humanos que quieren obedecer y seguir a Jesús de Nazaret, será necesario que aquellas personas hayan oído el Evangelio, hayan creído en Jesús de Nazaret, se hayan arrepentido de todos sus pecados, que tengan la sencillez y la humildad de poder expresar esa maravillosa confesión de fe, reconociendo a Jesús como su Señor, y estar listos al proceso que sigue en el tema de poder sumergirse en las aguas bautismales. Y el tema para la próxima sesión, ahora sí, ¿qué es el significado? ¿Qué es lo que representa cuando usted y yo vamos a esas aguas bautismales a la luz de las Escrituras? ¿Qué es lo que eso conlleva cuando usted y yo vamos? Algunas personas eso lo miran como un rito, lo miran con poco significado y con poco valor. Pero vamos a poder entonces entrar a analizar todos los elementos alrededor de lo que pasa cuando usted y yo estamos en ese momento maravilloso de poder rendir nuestra vida a Cristo a través del tema del bautismo. Podremos estar considerando en nuestra segunda parte del bautismo bíblico
el significado que ese acto maravilloso trae en nuestras vidas. Y estaremos considerándolo a la luz de las Escrituras.